Buenos días, que el Señor les bendiga a todos. Les damos la bienvenida a Crosspoint Español, donde nuestra misión ha sido y siempre será apuntar nuestras comunidades hacia Jesús. A todos los que llegan con un corazón agotado y quebrantado, Crosspoint Español abre sus puertas de par en par. Muchas gracias por traer la iglesia a este salón. Eh, una de las cosas que yo he aprendido es a nunca aprovecharme de mi posición como pastor para conseguir cosas, pero hoy lo voy a hacer sin ninguna vergüenza. La primera persona que me pueda conseguir un poquito de agua va para el cielo. David, eres salvo. Mira, perdón, Daniel. David. No. Así que, exacto, a la hora de la verdad, agárrese de los pies de David. Muchas gracias. Mire, yo he dicho una y otra vez que se supone que la iglesia refleje la población de la ciudad. Por esa razón, aunque yo haya nacido y me haya criado en Puerto Rico, si Crosspoint Español termina siendo una iglesia predominantemente puertorriqueña, aunque llegue a ser una iglesia de miles de personas, eso quiere decir que nosotros no tomamos en serio el mandato de ir y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Entiendes lo que digo? Te dije que lo subiera, bájalo un poquito ahora, es culpa mía. Pues mire, por esa misma razón, cuando yo miro alrededor ahora mismo y yo veo que América Latina está siendo cada vez mejor representada entre nosotros, eso consuela mi corazón, porque yo sé entonces que Dios está aquí. Dios está aquí. Y ahora pues nosotros tenemos el privilegio de crecer juntos y de hacer espacio en nuestros corazones para que nuestros hermanos y hermanas nos enseñen sobre sus culturas, ¿verdad? Pues mire, cuando yo llegué a este país hace 35 años, no había nacido para entonces, no. Porque ahora tengo 30, no. Cuando yo llegué a este país hace 35 años, eh, como es de esperar, pues yo veía la vida a través de un lente muy puertorriqueño. Pero ahora yo me doy cuenta que cada región de Latinoamérica tiende a producir personalidades particulares. Muchas, estoy generalizando, no me mate, pero en general, de donde usted viene muchas veces determina su personalidad. Los caribeños, los cubanos, los dominicanos, los puertorriqueños, pues tendemos a ser expresivos, sociables, alegres, un poquito confianzudos. Eh, en contraste, el centroamericano es cálido, es trabajador, pero es más respetuoso. El mexicano ama a su familia y es muy orgulloso de su patria. Los sudamericanos, bueno, eso es un continente entero, una región tan amplia que dependiendo del país que venga, pues puede ser una combinación única de todas esas cosas que yo he mencionado ahora. Recuerden, estoy generalizando, no se ofendan conmigo si no lo describí bien. Es que estoy tratando de hacer un punto. Nuestra identidad afecta nuestro comportamiento. Nuestra identidad afecta nuestro comportamiento. Y si nuestras identidades tienen un efecto transformador en nosotros, entonces toda persona que se identifique como seguidor de Jesús ha recibido la identidad más transformadora de todas. Nosotros aprendimos sobre esa identidad hace un par de semanas cuando leímos Primera de Pedro 2:9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios con un propósito, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es su identidad, si usted está en Cristo. Y esa identidad es tan poderosa, esa identidad es tan acaparadora. Tuve que
practicarlo un par de veces para que me saliera así. Esa identidad es tan acaparadora que recibir esa identidad nos convierte en personas que, aunque antes hayamos vivido vidas egoístas, ahora vivimos para la gloria del Dios que nos salvó. Gracias a Dios por ese cambio, ¿verdad que sí? Porque ahora ese es nuestro propósito principal, dar gloria al Dios que nos salvó. Por esa razón, la misión de Crosspoint en español es apuntar nuestras comunidades hacia Jesús. Eso es lo que estamos aprendiendo estos domingos. La semana pasada aprendimos que esta nueva identidad nos hace personas que apuntan sus ciudades hacia Jesús, si se acuerdan de la semana pasada. Hoy vamos a aprender cómo esta nueva identidad nos convierte en personas que vivimos apuntando nuestros trabajos hacia Jesús. Vamos a buscar en Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a cubrir los versos 18 al 25. Hoy vamos a terminar el capítulo 2. Esta serie titulada La Iglesia Rechazada está basada en la primera carta que Pedro escribe a un grupo de iglesias que se habían formado en una región de lo que hoy en día se conoce como Turquía. Estas iglesias estaban viviendo una fe verdadera. Aquí no lo dice, pero yo sé que estas iglesias estaban viviendo una fe verdadera. ¿Sabe cómo yo lo sé? Porque una fe verdadera es una fe perseguida. La fe que no es de verdad, pues el mundo la deja quieta. Pero la fe verdadera es una fe perseguida. Y bueno, aunque para esta carta estas iglesias todavía no estaban pasando por el peor momento de la persecución, ya estaban experimentando más rechazo social, más desprecio social y menos oportunidades por identificarse con Jesús. Pues a través de esta carta, el deseo de Pedro es pues consolarlos, animarlos y asegurarles que no importa lo mal que se estuvieran sintiendo, la realidad es que en Cristo ellos tenían una identidad privilegiada y la garantía de un final feliz. ¿Usted no se da cuenta que eso le aplica a usted también si usted está en Cristo? Porque está muy callado. No importa lo que estemos pasando, en Cristo tenemos una identidad privilegiada y la garantía de un final feliz. Pero esa identidad va a tener un efecto sobre nuestra vida en este mundo. Como aprendimos el domingo pasado, afecta a nuestras comunidades. Hoy vamos a aprender que afecta a nuestros trabajos. La semana que viene nos toca aprender cómo afectan nuestros matrimonios. Pues vamos a esta parte, vamos a aprender sobre cómo esa nueva identidad afecta la relación entre amos y esclavos. Ese es el contexto aquí. Para entonces, pues por aplicación nosotros vamos a ver cómo esa identidad afecta nuestra relación con las personas que están en autoridad sobre nosotros. Así que vamos a leer juntos en Primera de Pedro 2, 18 al 25, como de costumbre leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, que dice así. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba,
sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Palabra de Dios para nosotros. Padre amado, pastor y guardián de nuestras almas, gracias por enviar a Jesús para llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Gracias, Señor, por hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Gracias por adquirir nuestra salvación y gracias por darnos el poder para vivir vidas nuevas que te den gloria a ti, Señor. Todo esto viene de ti. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí listo para transformar los que se acerquen con un corazón humilde. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque nosotros recibimos sanidad a través de las heridas que recibiste por nosotros. Y es en tu nombre poderoso que oramos y recibimos todas estas bendiciones. Amén. Existe cierto tipo de cristianismo que no ofende a nadie. Y de hecho, cuando nosotros practicamos ese cristianismo inofensivo, eso nos gana amigos en este mundo. De hecho, admiran nuestros valores morales. Es lo que sucede. Pero cuando nuestras vidas le muestran al mundo que Jesús es nuestro mayor tesoro, cuando nuestras vidas le muestran al mundo que nada, para nosotros nada vale tanto como Jesús. Cuando le mostramos al mundo que nosotros estamos dispuestos a abandonarlo todo. Padre, madre, esposo, hijos, hijas, hermanos, hermanas, la misma vida. Cuando lo estimamos todo como pérdida por amor de Cristo. En ese momento yo le garantizo que su círculo social va a cambiar de opinión en cuanto a usted. De ese punto en adelante no lo van a tratar igual. Porque cuando Jesús se convierte en su mayor tesoro, esos familiares y amigos que usted conoce, los que creen que la vida es solo una, ¿verdad? Pues ellos se van a dar cuenta que ellos han estado invirtiendo en el tesoro equivocado. Y eso es una verdad que es un poquito difícil de confrontar. ¿Me está siguiendo? Si usted le muestra al mundo que Jesús es su mayor tesoro y sus amigos y familiares se dan cuenta de eso de una manera tan radical y ellos empiezan a pensar, quizás todas estas cosas a las cuales yo estoy dando mi vida no valen la pena, pues eso es un punto difícil donde uno entonces tiene que decidir qué uno va a hacer con esa información. Pues cuando eso pasa, algunos de ellos van a reaccionar de la mejor manera posible. Algunos de ellos eso va a traspasar el corazón de algunos de ellos y van a preguntarle a usted la razón de la esperanza que usted tiene. Pero el resto de su círculo social va a decidir que usted es demasiado radical. Entonces usted va a empezar a experimentar el mismo rechazo que experimentaron los cristianos a quienes Pedro escribe aquí. De hecho, es posible que usted reciba ese maltrato de parte de personas que están en autoridad sobre usted. Personas que deberían darle un trato justo y equitativo, pero van a tomar ventaja de su posición para justificar su injusticia. Pues cuando usted se encuentre en esa posición, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder a esta situación? Mire, la respuesta que Dios exige de nosotros en el pasaje de hoy, esa respuesta que Dios exige de nosotros, eso es lo que hace la diferencia entre el tipo de persona que da gloria a Dios y el tipo de persona que lo que está haciendo es jugar a la iglesia.
la respuesta que Dios exige de nosotros hoy. Ahora, si nosotros verdaderamente queremos dar gloria a Dios, si nuestro propósito, como dije la semana pasada, es que sea Dios quien se lleve el crédito, entonces Él va a usar nuestras vidas profesionales para adelantar su reino. Qué privilegio tan grande, ¿verdad que sí? No, no importa cuál sea su trabajo ahora mismo. No importa. Por más baja que sea la posición en la que usted trabaja en su empresa, cuando usted se somete a la autoridad de su supervisor, cuando usted, en vez de responder con rabia, soporta pacientemente el trato injusto que está recibiendo, cuando usted hace el bien y no devuelve mal por mal, cuando responde de esa manera, usted adelanta el reino de Dios. Lo que yo deseo para ustedes es que se dé cuenta de que cuando usted responde de esa manera, usted está afectando. Usted está afectando la historia del reino de Dios. Qué privilegio que el Señor nos permita participar. Él no tiene que hacerlo. El Señor a través de su voluntad puede resolverlo todo de una vez, pero nos invita a que participemos en este drama. Usted adelanta el reino de Dios porque usted le está comunicando al mundo que Dios es digno de confianza, aun cuando usted tiene que soportar una autoridad injusta. Así que bueno, si usted desea hacer eso, si usted desea apuntar sus jefes y sus compañeros de trabajo hacia Jesús, ¿hay alguien aquí que le interese eso? Tan pendiente. Es que quiero estar seguro que tengo un público a quien hablarle de esto, porque, pero si 3 o 4 de ustedes están interesados. Entonces, mire, si usted es parte de esa gente que quiere apuntar sus lugares de trabajo hacia Jesús, el pasaje de hoy nos enseña que si ese es nuestro objetivo, debemos, número 1, buscar la gloria de Dios. Número 2, seguir el ejemplo de Jesús. Y número 3, depender de su poder. Buscar la gloria de Dios, seguir el ejemplo de Jesús y depender de su poder. Bueno, si volvemos al principio del pasaje de hoy, a 1 de Pedro 2:18, en los versos 18 al 20, Dios nos va a enseñar cómo es que nosotros podemos vivir para su gloria. Y mire, si usted quiere dar gloria a Dios, prepárese. Prepárese porque el mundo va a pensar que usted se volvió loco. Mire lo que Dios exige. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto. No solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. A mí me gusta la manera básica en que la Nueva Biblia de las Américas lo pone. Porque hay jefes insoportables, ¿verdad? ¿Quiénes dicen amén? Estoy pendiente a ver quién gritó más duro aquí. Mire, cuando uno es jefe, pues es inevitable. Uno está en una posición de autoridad y muchas veces se hace necesario imponer límites. Y hay jefes que se ganan el respeto de uno y está el resto. Yo puedo pensar en ejemplos personales de jefes insoportables, de personas que de ninguna manera se ganaron mi respeto. Sin embargo, el Señor nos dice que estemos sujetos a estas personas con respeto. El original griego aquí sugiere que este pasaje es para las personas que trabajan en servicio doméstico. Lo más posible es que para este tiempo esas personas eran esclavos. Si uno piensa en el tema de la esclavitud, pues siempre pensamos en el sistema que se utilizó en el Nuevo Mundo para colonizarlo en los siglos XVI al XIX. No es ese mismo sistema.
Ese sistema de esclavitud, bajo ese sistema, eso era algo horrible. Los esclavos podían ser comprados, vendidos o poseídos de por vida, podían ser obligados a trabajar, podían ser obligados a reproducirse con el dueño. Los hijos de los esclavos también se consideraban como propiedad, así que la esclavitud se heredaba. Esta fue la esclavitud que se practicó en las Américas, en los Estados Unidos, un sistema basado en la raza del individuo, un sistema que no tomaba en cuenta el hecho de que la persona esclavizada era alguien que era un portador de la imagen de Dios. Ese no era el tipo de esclavitud que había en esta sociedad para entonces. Seguía siendo cruel, no tomaba en cuenta los derechos humanos, pero esta esclavitud del primer siglo no se basaba en la raza del individuo y muchas veces no era de por vida. La gente caía en este tipo de esclavitud por muchas razones. Eran conquistados en guerra o caían en algún tipo de deuda. Muchas veces las personas podían comprar su libertad o eran liberadas al llegar a los 30 años de edad. Y dependiendo de las aptitudes del esclavo, era posible que el trabajo fuera administrativo y que uno terminara siendo un esclavo de clase alta. Pues mire, la situación no era ideal, pero para estos tiempos casi tercera parte de la población era esclavo. Así que, aunque nosotros, gracias a Dios, que yo sepa, ninguno de ustedes está en esa situación, pero los que venimos de otros países, muchas veces podemos caer en una situación similar. Un trabajo del cual es difícil salir y el patrón no se aprovecha. Así que yo creo que esta sección aplica bien a nosotros. Y si esta situación es similar a lo que usted está pasando, si usted está en una situación laboral en la cual su jefe o su supervisor no le está tratando justamente, no le haga caso a sus cotrabajadores. No salga en el break a vaciarle las gomas al jefe. ¿Verdad que suena atractivo? No haga eso. Aunque sus compañeros hagan eso, la respuesta de los que hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable es mostrar un espíritu de mansedumbre, de sumisión y de obediencia. Nosotros fantaseamos con la venganza, ¿verdad que sí? ¿Quiénes son sinceros? Nosotros fantaseamos con la venganza, pero Dios nos dice aquí que aunque estemos bajo una autoridad injusta, en buen puertorriqueño, aunque el jefe sea un carne puerco, nosotros usamos esa frase porque la carne de puerco es pesada. Bueno, así que, sí, aunque el jefe sea carne de puerco, mire, el Dios que nos salvó nos dice que eso no justifica ni la insubordinación ni la falta de respeto en el trabajo. O sea, que aunque el jefe se lo merezca, ante los ojos del Señor eso no lo justifica. Existen situaciones donde es correcto luchar por justicia. Estamos hablando de casos legales y donde se envuelven las autoridades. Pero en un nivel personal, recuerde lo que aprendimos el domingo pasado. Dios nos manda que honremos a quienes. Endri se acordó. Honren a todos. A todos. Pues este es el punto donde perdemos a la gente que juega a la iglesia. Este es el punto donde perdemos el interés de esas personas. Este es el punto donde perdemos la gente que ve el cristianismo como una manera de mejorar su calidad de vida. Porque, mire, porque para aguantar una persona que te trata mal, porque Dios te lo pide. Para aguantar una persona que te trata mal, porque Dios te lo pide, pues hay que amar a Dios de verdad.
Pero si nosotros podemos permanecer firmes y mostramos el mismo amor que Dios nos mostró cuando éramos pecadores, si nosotros resistimos la tentación a vengarnos, porque eso es lo que Dios quiere, el verso 19 dice que esto haya gracia. Eso complace a Dios. ¿A usted le interesa complacer a Dios? Amén. Respete a su jefe difícil. Eso haya gracia delante de Dios. Y por más desesperanzada que se sienta la situación, si usted vive para la gloria de Dios, Dios transforma todo esto porque ahora nuestro sufrimiento tiene un propósito. Si usted está sufriendo en el trabajo y usted está en Cristo, su sufrimiento tiene un propósito. Ese sufrimiento da gloria a Dios. Hay tantas situaciones difíciles, injustas, inevitables. Uno se pregunta, ¿de qué me vale pasar por esto? Pero Dios está pendiente a todas y cada una de esas situaciones. A Dios no se le escapa ninguna. Y si usted pasa por esa situación teniendo a Dios en mente, como dice aquí, el Señor le va a recompensar. El Señor le va a recompensar. Dios va a hacer que su padecimiento valga la pena si usted lo atraviesa con un corazón lleno de fe. Hay muchas razones por las cuales uno puede sufrir en el trabajo, pero Pedro nos recuerda que el sufrimiento que Dios redime es el sufrimiento injusto. Durante mi tiempo antes de ser pastor, en que yo tuve una variedad de trabajo, pues a veces yo sufrí injustamente y a veces sufrí justamente. A veces la reprimenda me la gané. Así que el sufrimiento que es redimido por Dios es el sufrimiento injusto, no el sufrimiento que usted se ganó por ser mal empleado. Usted no está sufriendo para la gloria de Dios si le dieron una reprimenda porque llegó media hora después del almuerzo. Eso no es sufrir para la gloria de Dios. Pedro lo dice de esta manera en la primera parte del verso 20. ¿Qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Si le dieron una reprimenda porque llegó media hora tarde del almuerzo, pues no se meta en Facebook a decir que usted está soportando injusticia. Los sufrimientos que pasamos merecidamente, como dice aquí, pues no tienen mérito. Pero como dice el resto del verso, si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, si cumple con esos prerequisitos, esto haya gracia con Dios. Su sufrimiento, oiga esto, su sufrimiento complace a Dios cuando usted es tratado injustamente por obedecer a Dios. Por ejemplo, si a usted le niegan una promoción porque usted escogió compartir el domingo con su familia de fe en vez de participar en un evento corporativo que se inventaron a última hora. Eso sí haya gracia delante de Dios. ¿Me siguen? ¿Ven la diferencia? Bueno, otro punto importante es que nosotros tenemos la impresión equivocada de que si sufrimos es porque Dios no está con nosotros. Pero este verso sugiere que cuando nosotros sufrimos con fe, ya eso es evidencia de que Dios está con nosotros. Aquí dice que sufrir con paciencia haya gracia con Dios. Otra manera de traducir el original griego lo dice de una manera un poco diferente. Dice que sufrir con paciencia es una gracia de Dios. Les voy a dar un minuto. Sufrir con paciencia es una gracia de Dios. Cuando tu fe permanece en medio de la adversidad, eso quiere decir que Dios está contigo.
cuando le estás pasando mal, cuando le estás pasando difícil, pero tu fe sigue ahí, eso quiere decir que Dios está contigo. Porque tú no eres la persona que causa esa fe. Esa fe es un regalo de Dios. En las palabras de quien fuera en vida el erudito bíblico francés Samuel Beneteau, no sé si lo dije bien, eh, ujú, Pedro se atreve a reclamarlo. Este sufrimiento inmerecido ocurre dentro de la majestuosa corriente de la gracia. Este sufrimiento es un favor de Dios. Estoy hablándole chino a este mundo, ¿verdad que sí? Cuando sugiero que un sufrimiento es favor de Dios, sin embargo esa es la realidad de acuerdo a lo que nos dice la Biblia. Así que yo te pregunto, ¿exige una categoría dentro de tu mente en la cual Dios sigue siendo soberano y puede ser glorificado cuando tú pasas por injusticia? Si tú soportas el trato injusto de los que están en autoridad sobre ti, ten ánimo. Dios está transformando tu vida. Dios ha puesto en ti el deseo de vivir para su gloria. Y Él no nos va a dejar solos, Él no nos va a dejar en la oscuridad. Si tú quieres vivir para la gloria de Dios, pero necesitas que Él te muestre cómo hacerlo, pues sencillamente fija tu mirada en su ejemplo. El ejemplo de Jesús, el ejemplo que vemos en el verso 21, donde Pedro nos recuerda que para este propósito han sido llamados. ¿Cuál propósito? El propósito de glorificar a Dios a través del sufrimiento. Es parte de nuestro llamado. Mire, es por eso que la teología de la prosperidad es tan venenosa. Porque eso nos enseña a nosotros a evitar el sufrimiento a toda costa. Cuando la intención de Dios es precisamente usar el dolor para formar en nosotros la imagen de Jesús. Estás pasando por dolor, estás en Cristo, Dios está formando en ti la imagen de Jesús. Confía en eso. Si tú estás en Cristo, tu sufrimiento no es un accidente, es un llamado. Es un llamado. No podemos olvidar que el mismo Jesús en Isaías 53, la profecía escrita 700 años antes de su nacimiento, lo llama varón de dolores. Y Pedro nos recuerda que también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Cuando el original griego dice que Cristo nos dejó un ejemplo, la palabra que usa para ejemplo es la misma palabra que nosotros usamos para plantilla. En inglés es stencil, que uno usa para aprender a escribir algo. Es la misma. Jesús nos dejó la plantilla para aprender. Pues cuando dice aquí que al sufrir, dice que nosotros estamos siguiendo los pasos de Jesús, literalmente estamos pisando sus huellas. Pues en este punto de la historia, dese cuenta de algo. Ninguno de nosotros ha pasado por el peor de los sufrimientos de la manera que Jesús lo hizo. ¿Quién de ustedes sufrió como Jesús? Me imaginé que no. Pues, mire, dice el verso 22 que Jesús no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. O sea que Jesús siempre dijo la verdad, a pesar del sufrimiento que le costó. Pero este mismo Jesús, el Verbo de Dios, el que estaba desde el principio con Dios, el que siempre ha sido Dios, este mismo Jesús, el mismo Jesús que podía haber llamado ejércitos de ángeles para aplastar a sus asesinos. Dice el verso 23 que cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Da trabajo sufrir para la gloria de Dios.
Ninguna de las veces que yo he sufrido para la gloria de Dios ha sido algo para lo cual yo me apunté voluntariamente. Ha sido algo sino que ha sido algo que me ha caído en la falda. Nos da trabajo sufrir para el Señor porque no estamos seguros de que Dios vaya a hacer justicia. Y si yo me quedo callado, ¿quién va a hacer justicia? Esta persona se va a salir con la suya. Muchos de ustedes tuvieron que salir de sus países y hay personas que usted tiene en mente ahora que usted se está preguntando, ¿esta persona va a pagar por lo que hizo? En esta mañana yo te garantizo que Dios puede ver todo lo que está pasando y que a Él no se le va a escapar ninguna injusticia. A Dios no se le va a escapar ninguna injusticia. Toda injusticia que tú pases teniendo a Dios en mente va a ser rectificada por Él. Dios entiende tu dolor. Y mire, no hay dolor en la tierra que se compare al dolor y la pérdida que Jesús pasó en la cruz. Y aún entonces Jesús confió en que el Padre lo iba a reivindicar. Así que en esta mañana Él nos llama a confiar de esa misma manera. Uno de los comentarios de Primera de Pedro que estoy utilizando dice que la mansedumbre de Cristo no solo demostró su sumisión a la voluntad de su Padre, sino también cuánto confiaba en su justo juicio. Cuando usted es manso, cuando usted soporta con paciencia, usted le está diciendo al mundo que usted confía en Dios. Así que esta mansedumbre de Jesús es la plantilla sobre la cual nosotros escribimos. Jesús es el modelo por excelencia para nosotros aprender cómo sufrir para la gloria de Dios. Pero nosotros no vamos a poder seguir su ejemplo si no lo hacemos a través de su poder. Así que en esta sección final, Pedro nos revela el propósito del sacrificio de Jesús y el efecto del sacrificio de Jesús. Dice el verso 24 que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Dios hace las cosas en orden. Así que antes de nosotros poder recibir poder para obedecer a Dios, primero es necesario remover la culpa de nuestros pecados. Eso es Así que si tú estás, ¿quiénes están en Cristo aquí? Amén. Muy bien. Pues mira, Él ya llevó todos tus pecados en la cruz. Los pecados que cometiste hasta este momento, el pecado que estás cometiendo ahora y los pecados que vas a cometer hasta el día de tu muerte, Jesús los llevó todos. Y satisfizo los requisitos del Padre de una manera completa y permanente. Pues por esa razón, todos los que creemos en ese sacrificio, dice Romanos 5, que habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que después que Dios hace eso, después que Dios quita toda nuestra culpa, entonces nos da el poder para que, como dice aquí, muramos al pecado y vivamos a la justicia. Esto no es jugar a la iglesia. Este es el cristianismo verdadero. Este es el cristianismo literalmente radical. Porque está basado en sus raíces. De ahí es que viene la palabra radical, ¿verdad, Carmen? Si Carmen dice que sí, tengo razón. No. Mire, es difícil aceptar que la adversidad es parte del llamado del cristiano. Pero la obra de Jesús le da significado a nuestros sufrimientos. Le da significado a las injusticias. Le da significado a las afrentas que nosotros pasamos en este mundo, en esta vida, en nuestros trabajos. Así que, cristiano, acepta tu llamado. Acepta tu llamado. Vive para la gloria de Dios, aunque eso llame la atención en el trabajo, de la manera que tú no quieres que llame la atención. Vive para la gloria de Dios,
aunque eso incomode a los que no conocen a Jesús. Acepta tu llamado. Si todos los demás hacen trampa con sus horas de trabajo, tú sé honesto. Si todos los demás roban, tú no robes. Si todos los demás se pasan de la hora del break, tú vuelve a la hora que es. Yo te garantizo que no vas a ser la persona más popular en tu trabajo. Yo te garantizo que vas a pasar muchos almuerzos solitos. Pero en las palabras del pastor Juan Sánchez, si nuestra fe nunca nos incomoda, entonces debemos evaluar si es el tipo de fe que vale la pena perseguir. ¿Oyó eso? ¿Quiénes de ustedes tienen una fe perseguible? Si me acabo de inventar una palabra. Una buena pregunta que te puedes hacer. ¿Tienes una fe perseguible? Alguien me va a decir cuál es la palabra correcta porque no se siente correcta. Y Carmen está... Tenemos una fe que vale la pena perseguir. Mire, la comodidad y el cristianismo suelen ser incompatibles. Necesitamos recordar eso. ¿Ah? La comodidad y el cristianismo suelen ser incompatibles. Si seguimos los pasos de Jesús, sufriremos. Y al seguirle, tendremos que aprender a sufrir como Él sufrió. Pero si tú estás en Cristo, no temas. No temas. La muerte de Jesús en la cruz nos limpió de la culpa de nuestros pecados. Gracias, Señor. Nos limpió de la culpa de nuestros pecados. Y una vez más, citando a Isaías 53, Pedro nos recuerda en el verso 24 que por sus heridas fueron ustedes sanados. Y ahora el Espíritu Santo puede morar en nosotros y darnos poder para obedecer este llamado tan difícil. Imposible, aparte de Él. Así que mira, si no lo has hecho todavía, yo te invito en esta mañana a que recibas el perdón de tus pecados a través del sacrificio de Jesús. Si ya lo has recibido, hoy tenemos una oportunidad de conmemorarlo una vez más, celebrando el milagro de la nueva vida que hemos recibido a través de ese sacrificio. El pasaje de hoy concluye en el verso 25, donde Pedro nos invita a celebrar el hecho de que antes andábamos descarriados como ovejas, pero ahora hemos vuelto al pastor y guardián de nuestras almas. Una vez más, examina tu corazón. Si no has recibido a Jesús todavía, yo te invito a que creas y recibas el perdón de tus pecados a través de la muerte de Jesús en la cruz. Si tú estás sufriendo alguna injusticia, yo te invito a que confíes en el consuelo y en el cuidado que nos ofrece el pastor y guardián de nuestras almas. Y mientras el equipo de adoración toma sus lugares, yo quiero cerrar recordándoles que ¿quién es este pastor y guardián que nos llama a confiar en Él? Voy a empezar a recitar lo de la Reina Valera y a medida que usted se acuerde, recítelo conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pause ahí. La vara y cayado, o sea que aún la corrección del Señor se supone que nos anime. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias, Señor. Amén. Vamos a preparar nuestros corazones para conmemorar lo que el Señor ha hecho por nosotros participando en el sacramento de la comunión.